Hola, bienvenidos a la primera clínica de integridad. Estamos muy contentos de que hayas decidido participar en nuestro programa, ya que así fortaleces tu aprendizaje y tu compromiso con la integridad. Mi nombre es Leonela Barreto Dillon y seré tu guía virtual a lo largo de este video. Como recordarás, esta clínica pertenece a un programa con 3 clínicas cuyas sesiones virtuales con prestadores de servicio de agua y saneamiento de Honduras se realizaron a mediados del año 2025. La clínica 1 la dedicaremos a los principios de transparencia activa. Esta clínica se llevó a cabo el 29 de mayo del 2025 y de hecho fui yo quien la facilitó. Son las grabaciones de esa sesión las que verás aquí en este video presentando los contenidos temáticos. Por eso, algunas veces me verás a mí como tu guía virtual y otras veces solo escucharás mi voz. Empecemos por los objetivos de la Clínica 1 que lograrás alcanzar al final de la sesión. El primero es que podrás identificar tus obligaciones legales de difusión de información pública de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento. Todo esto de Honduras. Además, lograrás diferenciar entre la transparencia pasiva y la activa y entender la importancia que tiene esta última, es decir, la activa, tanto para el prestador de servicios como para el usuario. Como tercer objetivo, reconocerás los atributos de la transparencia activa efectiva, es decir, su relevancia, formato adecuado, puntualidad, lugar adecuado y claridad. Y por último, comprenderás al público objetivo y podrás preparar una pieza informativa que sea efectiva. En esta clínica estaremos viendo los siguientes 4 temas. El tema 1, marco legal de transparencia en Honduras, en el que te estaré guiando de forma dinámica respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LTAIP, y su reglamento. El tema 2, que es la transparencia activa y los atributos. El tema 3, la segmentación y comprensión del público objetivo. Y el tema 4, preparación de una pieza de comunicación. Al final de la clínica 1, te presentaremos las herramientas prácticas que te ayudarán a preparar piezas informativas efectivas. Empecemos entonces con el primer tema que trata sobre el marco legal de la transparencia en Honduras. Para este tema en particular, te invito a que tengas a la mano tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LTAIP de Honduras, conforme al Decreto Legislativo número 170/2006 del 30 de diciembre del 2006, así como también el reglamento de dicha ley del Diario Oficial La Gaceta con fecha del 6 de marzo del 2008. Sabemos que el contenido en ambos documentos es bastante extenso, pero trataré de que sea lo más ameno posible y que juntos, de forma dinámica, podamos aprender o refrescar las diferentes obligaciones que existen de acuerdo con la ley en Honduras. Lo haremos en forma de preguntas y juntos veremos cuál es la respuesta correcta. La primera pregunta tiene que ver con la obligación de difundir información. La pregunta es la siguiente. Presta atención. Decide si la siguiente afirmación es cierta o falsa. De acuerdo con la Ley de Transparencia de Honduras, los prestadores de servicio de agua y saneamiento deben garantizar la publicidad de la información relativa de sus actos y el acceso de los ciudadanos a dicha información. ¿Qué opinas? ¿Es verdadera o falsa? Tienes 3 segundos para decidir tu respuesta. 1, 2, 3. Vamos a ver entonces lo que dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras, que fue promulgada en el 2006. Esta considera el derecho de los ciudadanos a acceder a información gubernamental, promoviendo la rendición de cuentas y reduciendo así la corrupción.
Además, indica que las instituciones públicas deben divulgar información sobre sus actividades y presupuestos y busca así fomentar la participación ciudadana en la gestión pública. Si leemos el artículo 3 de definiciones que ves aquí, dice que las instituciones obligadas son las del poder legislativo, judicial y ejecutivo. Pero luego, si uno es un poquito más curioso, se da cuenta de que también dice, y en general, todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen. Por lo tanto, allí sí se incluyen a los prestadores de servicio de agua y saneamiento, quienes deben publicar, divulgar información sobre sus actividades y presupuestos, buscando así fomentar la participación ciudadana en la gestión pública. Por lo tanto, según la ley, los prestadores de servicio de agua y saneamiento sí deben garantizar la publicidad de la información relativa de sus actos, por lo que si respondiste verdadero, estás en lo correcto. Vamos entonces con la segunda pregunta sobre el contenido de la información que se debe difundir, que dice así. Esta es la pregunta. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las instituciones obligadas están en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados. A falta de esto, por los medios escritos disponibles, la información siguiente. Aquí están tus opciones. Opción A. Su estructura orgánica, sus funciones, las atribuciones por unidad administrativa, los servicios que presta, las tasas, los derechos y los procedimientos, requisitos y formatos para acceder a los mismos. Opción B. Los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria que incluye el detalle de las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad. Opción C. Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concursos, licitación de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de oferta y adjudicación directas, así como sus resultados, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compra. Opción D. El nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública, la dirección, teléfono y dirección electrónica de su centro de trabajo. Y la opción E. Todas las anteriores. Ahora, ¿cuál crees tú que es la opción correcta? Te doy 3 segundos para que decidas. 1, 2, 3. Muy bien. Si nos vamos de nuevo a la ley y leemos el artículo 13 sobre la información que debe ser difundida de oficio, vemos que toda institución obligada está en el deber de difundir de oficio y actualizar periódicamente la información de su estructura orgánica, funciones, atribuciones, servicios que presta, etcétera, que era nuestra opción A. Pero también los presupuestos, un informe trimestral y otro anual de la ejecución presupuestaria, que para nosotros era la opción B. Las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obra, convocatoria a concurso, etcétera, que era nuestra opción C. El nombre de los servicios públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública, la dirección, teléfono de todos esos servidores públicos, que era para nosotros la opción D. Perfecto. Entonces, llegado a este punto, has acertado si respondiste que la respuesta cierta era la opción E, es decir, todas las anteriores. Vamos entonces con la obligación y derecho de acceso a la información y para ello te formulo esta tercera pregunta que es de verdadero y falso. Así que decide si es verdadero o falso.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública diferencia entre la transparencia pasiva y la activa, siendo esta última la obligación de publicar la información relativa a su gestión y brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren. Piensa la respuesta. ¿Diferencia? ¿Sí o no? Muy bien. Para esta tercera pregunta tuvimos que leer muy bien la ley porque esta diferenciación no está explícita. Hemos revisado otras leyes, por ejemplo, de Brasil, y sí aparece bien diferenciada y definida la transparencia pasiva y la transparencia activa. Pero en la Ley de Transparencia de Honduras aparecen implícitas en el artículo 4, que trata sobre el deber de informar y el derecho al acceso a la información pública. Ahí se expresa que todas las instituciones obligadas deberán publicar de forma proactiva la información relativa a su gestión o, en su caso, brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que administren o hayan sido garantizados por el Estado. Esto sería activa, pero más abajo dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones obligadas información completa, veraz, adecuada y oportuna en límites y condiciones establecidos en esta ley. Ahí se sería la pasiva. Entonces allí vemos que en efecto los prestadores de servicio de agua y saneamiento tienen la obligación de responder a las preguntas, pero también de informar de forma proactiva. Por lo que si tu respuesta fue verdadera, estabas en lo correcto. Y finalmente tenemos la cuarta pregunta que tiene que ver con los medios de difusión de la información. Para esta pregunta usamos el reglamento de la ley del 2008 y la afirmación que planteamos es: las instituciones obligadas deben publicar en su sitio de internet u otros medios disponibles también los mecanismos y actividades que realicen para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. ¿Qué opinas? ¿Será verdadero o será falso? 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien. Te mencioné que usaríamos el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Pues este reglamento es aquel que norma la aplicación y cumplimiento de la ley, proveyendo de bases para asegurar la efectividad del ejercicio del derecho al acceso a la información pública. En su artículo 5 se definen sus principios, entre los que destacan la máxima divulgación, una transparencia en la gestión pública, publicidad, auditoría social, rendición de cuentas, participación ciudadana, buena fe, gratuidad y apertura de la información para que las personas puedan gozar efectivamente de su derecho de acceso a la información pública. Y todo esto nos lleva a que los prestadores de servicio de agua y saneamiento en Honduras, como parte de las instituciones obligadas, deben publicar en Internet y otros medios disponibles todos los mecanismos y actividades que realizan y asegurar que la información dada sea justamente de valor para promover así la participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, estuviste en lo correcto si respondiste que la afirmación era verdadera. Con esto, entonces, hemos revisado el marco legal, la ley y su reglamento que tienen que ver con la transparencia en Honduras y pasamos al tema número 2. Ahora vamos con el segundo tema de la Clínica 1 que nos explica lo relacionado con la transparencia activa y sus atributos. A partir de este tema y a lo largo de las siguientes diapositivas escucharás mi voz, ya que como te mencioné al principio, forman parte de la sesión virtual que yo misma llevé a cabo en mayo del 2025. Entonces vamos a ver qué nos tiene que decir Leonela a continuación.
Cuando nosotros estamos hablando de transparencia activa, estamos hablando de esa difusión de información de forma continua y de forma proactiva, regulada por ese artículo 13 de la ley que indica exactamente que hay que informar. Y pareciera, nos da la impresión de que se hace de forma, digamos, automática, mecánica, leyendo qué es lo que hay que publicar, suba documentos al portal de transparencia, pero quizás sin realmente entender el valor que tiene esa transparencia activa. Entonces, para el prestador, ¿qué valor tiene difundir información? O sea, lo más lógico es, digamos, lo que primero que se nos ocurre es ese cumplimiento de la norma, que así nos evita sanciones. Y sí, en efecto, ¿no? O sea, de acuerdo con la ley, los reglamentos, los lineamientos, hay que subir la información al portal único de transparencia y hay que tenerlo en la página web. Sin embargo, no es solamente eso. Transparentar, comunicar, nos sirve para construir confianza ciudadana y además mejorar, aumentar nuestra reputación institucional. Cuando nosotros contamos a la sociedad lo que estamos haciendo a nivel de proyectos, nuestra buena calidad del agua, las acciones que estamos llevando a cabo, cómo se calcula la factura, estamos creando esa buena reputación y esa confianza en nosotros. Además, cuando somos transparentes, mejoramos la gestión y la eficiencia, porque tenemos una gestión más responsable, orientada a los resultados, porque lo tenemos que comunicar. Por otro lado, nos reducen los conflictos y las reclamaciones, ya que una información clara justamente ayuda a reducir esos malentendidos y conflictos con los usuarios. Y lo último también es que nos permite atraer recursos y apoyos externos. Pero también la transparencia activa tiene un valor para el usuario y aquí es justamente donde nosotros necesitamos enfocarnos, porque le estamos comunicando a alguien, justamente al usuario. Cuando nosotros transparentamos, lo primero es que me permito organizarme. Si yo voy a tener un corte de agua, yo me organizo y lleno las cubetas de agua. Yo necesito saber cuándo pagar, cómo pagar. Yo necesito saber que si gasto más agua me van a cobrar más. Y eso me permite a mí esa organización y planificación. Además, yo puedo identificar a los responsables. Si yo tengo un problema, una falla, yo necesito saber con quién hablar, a dónde ir directamente, facilitando esta atención al cliente de forma más rápida y efectiva. Además, yo si sé de dónde viene el cálculo de la tarifa, hago mi pago más confiada, porque yo sé cómo se calculan las tarifas, me ayuda a pagar de forma más consciente y sin dudas de que hay algún tipo de cobro indebido. Además, me ayuda a reducir esas sorpresitas en la factura porque yo ya sé cómo se calcula, yo puedo identificar cargos inesperados, yo puedo identificar errores y me facilita a mí el control de los gastos, me permite mejorar la comunicación con el prestador y la resolución de problemas. Y también me da a mí un sentimiento de confianza, un sentimiento de control, esa seguridad, de modo de que yo me siento más confiada con las actividades del prestador y además más satisfechos con el servicio. Entonces, por lo tanto, y esto es muy importante, la transparencia no debería ser solamente publicar un montón de documentos con datos incomprensibles, que son informaciones que pues, quizás no me aportan valor a mí como usuario. Sí, hay que hacerlo según la ley, hay que subir un montón de documentos, estamos clarísimos, hay que subir un montón de documentos al portal de información, pero también es identificar esas piezas de información que sean relevantes para los usuarios. Entonces, es entregar un conocimiento que me va a generar valor, que me va a permitir tomar una decisión.
Para que sea relevante la información, me tiene que dar algo para yo tomar una decisión, cambiar un comportamiento, accionarme, reaccionar o, o cambiar mi habitud, mi comportamiento. Tiene que tener valor para mí. Por tanto, cuando nosotros estamos identificando esas piezas de información, está bien que miremos la ley e identifiquemos esos atributos que según el artículo 16 son claves, que son claridad, completud, orden, calidad, veracidad, confiabilidad, vale. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en la relevancia. Es esa importancia, la utilidad de esa información para mi público objetivo. Tienen que ser comunicaciones que aborden cuestiones que sean significativas, que afecten las decisiones y comportamiento de los usuarios. ¿Esa información es relevante para mí, sí o no? Además, la forma como se presenta la información. Ahora todo lo hacemos con Facebook, pero hay muchos otros formatos que pueden ser post, videos, mensajes de texto. Podemos pensar en las diferentes rutinas que tiene ese usuario para entender cómo presentar esa información. La puntualidad que se refiere a la entrega de información en el momento adecuado. Entonces, debe entregarse cuando el usuario realmente necesita esa información para tomar decisiones, para tomar medidas. Si la publicamos después ya no tiene ningún valor. Luego tiene que ver con el lugar adecuado, es decir, asegurarse que utilizamos los canales para que haya una compatibilidad de acceso. Entonces debemos encontrar ya sean plataformas digitales, redes sociales, boletines físicos. Yo me pregunto, ¿qué usuario se mete en el portal de transparencia única para buscar información? O sea, nosotros lo intentamos, ¿verdad, Andrés y Vicky? Lo intentamos y estuvimos horas allí. Entonces, si una información es relevante, ¿dónde es el lugar adecuado? Y evidentemente la claridad que tiene que ver con comprender la claridad de la información, que la información se dé de forma sencilla, lógica, utilizando un lenguaje accesible, sin jerga técnica, para que uno pueda interpretar correctamente y que no haya confusiones. Ahora continuamos con el siguiente tema de la clínica, que precisamente, como lo dice esta diapositiva, se llama segmentación y caracterización del público objetivo. Adelante, Leonela. La segmentación es como la primera herramienta que necesitamos para poder llegarle a un público que nos está escuchando. Y es cuando dividimos un público muy amplio en grupos más pequeños y homogéneos en función de esos factores que influyen el consumo de información que ustedes están compartiendo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Porque si yo entiendo a los diferentes segmentos, sus intereses, sus comportamientos, sus rutinas, yo puedo optimizar esa pertinencia, esa utilidad de mis piezas de comunicación. Y el objetivo entonces es facilitar esa creación de contenidos que están realmente alineados a las expectativas de cada uno de mis grupos. Entonces, fíjense, tener diferentes públicos objetivos es muy costoso porque deberíamos tener entonces equipos comunicando para cada uno. Solamente tiene sentido la segmentación del público objetivo cuando hay estas diferencias significativas entre los grupos en relación a su importancia y su influencia, sus necesidades informativas, sus preferencias de comunicación. Por lo tanto, nosotros necesitamos caracterizar a los diferentes segmentos. Entonces, cuando uno los caracteriza, uno los entiende, uno los comprende, ¿no? Y uno identifica quiénes son esos actores, comprende qué, digamos, son sus características, sus rutinas, sus obligaciones comunicacionales para así definir contenidos que sean más adecuados. Nosotros necesitamos entender esas preferencias de esos diferentes públicos objetivos y así definir formatos y canales de comunicación que se utilizan para cada uno de ellos.
Nosotros, para caracterizar públicos objetivos, les proponemos estas 8 características. La primera tiene que ver con la relación con el prestador. ¿Qué relación tiene ese público con el prestador? ¿Hay alguna ley que regule la información transmitida? Luego tenemos el nivel de importancia o influencia. ¿Qué tan importante es ese público para el prestador y qué tan influyente es en el funcionamiento del prestador? Luego las tareas, y las tareas es clave. Fíjense, ¿qué tareas debe realizar ese público objetivo que pueden ser respaldadas, apoyadas con la publicación de información que vaya a hacer el prestador? ¿Qué necesidades de información tiene? Es decir, ¿qué información necesita ese público para llevar a cabo esas tareas? ¿Cuáles son sus desafíos en términos de obtención de información? ¿Cuál es la frecuencia de información que deberíamos tener con ellos? ¿Cuál es la preferencia del canal de comunicación? ¿Dónde obtienen normalmente ellos su información? ¿Dónde se debería publicar para realmente llegarles? Y el formato de información, es decir, ¿cuáles son los tipos de formatos que consume ese tipo de público objetivo? Nosotros hicimos un ejemplo que tiene que ver con las entidades de control, es decir, el ERSAPS y otras instituciones que regulan la transparencia en Honduras. Entonces, si nosotros pensamos en las entidades de control, imaginemos que hay una persona detrás del portal único de transparencia, hay una persona que está revisando los niveles de transparencia de sus páginas web, de sus materiales de comunicación. Entonces, relación con el prestador, sí, existe una relación de supervisión, vigilancia y control. Está obligado el prestador a transmitirle a ellos información. ¿Qué tan importante o qué tanta influencia tiene una entidad de control para un prestador? Pues alta, tanto la importancia como la influencia es alta porque una entidad de control como un ERSAPS puede sancionar a un prestador. ¿Cuáles son las tareas que tiene la persona que, digamos, encargada de controlar la transparencia de un prestador? Pues verificar si la información ha sido compartida de acuerdo con la norma. ¿Y qué necesita esa entidad de control? Pues todo lo que sale en el artículo 13 de la ley. Estructura, funciones, servicios, leyes, políticas, planes, proyectos, registros, presupuestos, gastos, deudas, contrataciones. De acuerdo con la ley, esa persona necesita verificar que esté en todos esos ítems. Pero ¿qué desafíos tienen? Bueno, imagínense quién tiene ese trabajo, verificar que toda esa información sea cargada mensualmente, aun cuando muchas piezas son las mismas, muchos reportes son parecidos y son un montón de tablas y son un montón de información para todos los prestadores y luego todas las entidades del Estado. ¿Cuál debería ser la frecuencia de información? Bueno, de acuerdo con la ley es mensualmente. ¿Y cuál es la preferencia del canal de comunicación? Según la ley, todo esto se tiene que subir al portal único de transparencia y publicarlo en el Internet, o sea, en la página web de ustedes. ¿Y cuál es la preferencia de formato? Bueno, en este caso, para las entidades de control, normalmente son textos como informes o reportes. ¿Ok? Entonces uno puede identificar exactamente o sea, qué es lo que necesita la entidad de control y cómo debe ser entonces la información que se les entrega. Comenzamos ahora con el tema 4, donde justamente nos toca crear piezas informativas. Cuando estamos haciendo piezas informativas, tenemos que pensar, en primer lugar, el mensaje. ¿Qué es el mensaje que queremos dar? Lo segundo es el formato. ¿En qué formato lo vamos a entregar? Y por último, el canal. ¿Dónde va a estar ubicada esta pieza informativa? Escuchemos una vez más a Leonela. Cuando hablamos de los mensajes, tenemos que asegurarnos que no se pueden dar muchos mensajes en una sola pieza, sino que tenemos que crear
una declaración concisa, impactante, que transmita esa información clave. Y lo más importante es que resuene con las necesidades identificadas en el público objetivo. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque necesitamos asegurar que cada una de las audiencias reciba esos mensajes relevantes, coherentes y eficaces que aseguran esa comprensión del mensaje y sobre todo de lo que nosotros queremos que ellos hagan con el mensaje que estamos dando, con esa información. Entonces debemos ser cuidadosos con el mensaje que estamos dando. Lo segundo es el formato. Actualmente estamos sobreacostumbrados con el Facebook, ¿no? Y nos damos cuenta que hay una atirrobación de mensajes que son publicados en el Facebook. Por lo tanto, tenemos que considerar textos cortos, textos medianos, textos más bien largos, o pensar también en dibujos, en infografía, en fotos. También están los formatos de tipo audio, como los podcasts, los anuncios de radio, los anuncios de WhatsApp, noticias, hasta canciones. Y están los audiovisuales, videos largos, videos cortos, cortos que vamos a pasar en la televisión, noticias en la televisión. O sea, hay toda una serie de formatos que podemos considerar. Y así también tenemos que pensar en los canales. Cada uno de ustedes tendrá diferentes canales que ustedes mismos ya controlan, como seguramente el Facebook, tienen los correos electrónicos, a veces las listas completas de los usuarios, o tenemos las páginas web nuestras donde podemos tener esos anuncios. Los WhatsApps también son muy efectivos, los canales de YouTube que cada uno de ustedes puede tener. La factura también es un canal clave donde nosotros podemos incluir información que necesitamos que les lleguen. Las carteleras físicas que tenemos en nuestra oficina, espacios en la oficina para repartir, por ejemplo, calendarios, agendas donde haya ese mensaje que queremos transmitir. Y luego están esos canales que están controlados por otros, como las radios locales, la televisión local, la prensa online, que allí más bien dependemos de otros para hacer llegar nuestro mensaje. Entonces, yo les voy a dar aquí un pequeño ejemplo donde, en efecto, el público objetivo es el usuario del servicio de agua y saneamiento. Supongamos que la información que se quiere dar es la actual sequía que está causando que los niveles de los embalses bajen, requiriendo medidas urgentes de ahorro de agua. Luego, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la tarea relacionada? Entonces, esta información es crucial para que los usuarios entiendan la gravedad de la situación y colaboren en la reducción del consumo de agua en el hogar, ayudándolos a preservar el recurso. Entonces, ahí hay una acción muy clara de lo que ellos tienen que hacer a través del mensaje que estoy transmitiendo. ¿Cuál es el objetivo de esta pieza? Que dejen de gastar agua, que haya una reducción del uso del agua entre los usuarios para mitigar ese impacto de la sequía y prevenir esas severas restricciones en el futuro. Es lo que yo quiero lograr, el cambio de comportamiento que quiero lograr. ¿Y cuál es entonces el mensaje principal? La sequía nos afecta a todos. Usa el agua responsablemente y ayuda a conservar los recursos. Luego, ¿cuál sería el tono y el estilo del mensaje? Educativo, persuasivo, buscando esa sensibilidad y el compromiso del usuario. ¿Qué formato voy a escoger? Pues los Reels. Los Reels. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo se la pasa viendo Reels. Entonces, que le aparezca un Reel en vez de poner algo en la cartelera o colocar algo, no sé, enviar un mensaje en Facebook, voy a colocarlo como un video corto, un video Reel que sea corto e impactante. ¿Y qué canales de comunicación voy a utilizar? Bueno, lo puedo colgar en Facebook, en Instagram, en el mismo canal de YouTube, se puede colgar en la página web, se puede compartir también por WhatsApp. Tengo varios canales de comunicación. Entonces,
Basado en este análisis que nosotros hacemos, sobre todo entendiendo el valor, la tarea del usuario y el objetivo de esta pieza de información, yo preparo una pequeña maqueta. Entonces digo, voy a tener una primera escena donde se ve un barranco seco, una toma panorámica del embalse y hay un narrador que dice, hoy más que nunca el agua es especialmente valiosa, la sequía está aquí y las fuentes de agua están disminuyendo. Luego tengo una segunda escena donde se ven familias utilizando eficientes métodos de ahorro de agua, como cerrar el grifo, recolectar agua de lluvia y decimos, todos podemos contribuir. Pequeños cambios como estos pueden marcar una gran diferencia. Y luego tengo una tercera escena donde tengo a un experto que aparece en la cámara y dice, conservar el agua no solo es necesario, sino es vital. Juntos podemos afrontar esta sequía. Y una cuarta escena donde salga el logo del prestador y el llamado al compromiso. Cada gota cuenta. Visita nuestras redes para conocer maneras más fáciles de ahorrar el agua, comparte y actúa o visita nuestra página web. Entonces, vemos que llevando a cabo este análisis del público objetivo, de la información que debo compartir, de la tarea relacionada, del objetivo, de lo que quiero lograr a nivel de cambio de comportamiento, puedo crear una pieza informativa. Para eso, puedo preparar una maqueta muy sencilla donde se exprese lo que quiero lograr con esta pieza de información. Muy bien, ya casi hemos llegado al final de esta clínica número 1. En esta hemos tratado diversos temas como el marco legal de la transparencia en Honduras. También hablamos sobre la transparencia activa y sus atributos. Luego también de la segmentación y caracterización del público objetivo. Y finalmente tratamos lo relacionado con la creación de piezas informativas. Ahora queremos compartir contigo 2 herramientas que te serán útiles para poner en práctica lo aprendido durante la Clínica de Integridad 1. Para ello necesito que te vayas a esta misma plataforma de clinicadeintegridad.creation.camp y en la sección de capacitación virtual en Clínica 1 hagas clic en ambos documentos en Word para que los descargues en tu computadora. El primero de ellos se llama Herramienta 1.1 Caracterización de los segmentos. Basados en las 8 características que vimos en el tema 3, rellena la segunda columna que tiene que ver con los usuarios. Puedes fijarte que en la primera columna aparecen esas características que justamente describimos durante la sesión. Y junto a ellas están esas preguntas que te debes ir haciendo, debes ir respondiendo. En la última columna se muestra un ejemplo relacionado con la caracterización de las entidades de control, del regulador, por ejemplo, acompañado con cada una de las respuestas y teniendo en cuenta al Instituto de Acceso de Información Pública y al mismo ERSAPS. En resumen, al terminar esta herramienta habrás caracterizado con esas 8 características en particular a tu público objetivo, que en este caso son los usuarios. Ahora vamos con la segunda y última herramienta práctica de esta clínica. El documento Word que tienes que descargar se llama Herramienta 1.2, Creación de una pieza informativa. En el documento podrás ver en la última columna el ejemplo que hemos preparado y lo que deberás hacer será crear una pieza informativa en esa columna de la mitad que está vacía. Puedes tomar como ejemplo temas para ejercitarte de calidad del agua que se está prestando, si vas a hacer una pieza informativa sobre calidad del agua, o por ejemplo de los derechos y las obligaciones de los usuarios. Puedes, por ejemplo, hacer un ejercicio para explicarle al usuario de cómo se calculan las tarifas, o por ejemplo, cómo se obtiene por primera vez el servicio, qué procedimientos se deben seguir en caso del corte del servicio, etc. En la primera columna tienes los varios elementos como el público objetivo, que en tu caso recuerda que son los usuarios que acabas de caracterizar en la herramienta 1.1. Deberás ir rellenando uno a uno hasta que al final
tendrás que crear una maqueta en la que, si por ejemplo es un texto, deberás diseñar cómo sería ese texto, qué elementos debería tener el texto. Si es un video, entonces cómo sería ese video, cómo sería el guión de ese video que vas a grabar. Espero que hayas acabado la pieza y que te sientas satisfecho o satisfecha con lo que lograste. Aquí se termina la clínica 1. Queremos agradecerte por haber llegado hasta el final y te invitamos a que continúes con la siguiente sesión, que es la clínica 2, que trata de la transparencia en la gestión de contrataciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.